¿Cómo están? Buenas noches, lunes 3 de junio, bienvenidos a Pulso Político. Hemos tenido una última semana muy pero muy noticiosa. Esta noche vamos a conversar, vamos a dialogar acerca de lo que fue la cuenta pública del presidente Piñera el pasado día sábado y también, cómo no, lo que pasó en Los Ángeles, en Talcahuano, con estos tornados que generaron conmoción, causaron estragos, serios daños en infraestructura y lamentablemente incluso una víctima fatal. Me acompañan esta noche Francesca Parodi, Seremi de Gobierno del Biobío. ¿Cómo le va, Francesca? Bienvenida. Muy agradecida la invitación, muy buenas noches. También está con nosotros don Enrique Inostroza, ex Seremi de Gobierno del Partido Socialista. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Francesca Evópolis, ¿cierto? Se nos olvidó mencionar ahí el partido. Y también está con nosotros, cerrando esta mesa, Augusto Parra, presidente regional de la Fundación República en Marcha. Ahí está. Don Augusto Parra, ex Partido Radical. Así es. Porque algunos todavía piensan que es del PR, pero no, ahora es de esta fundación. Bueno, comencemos con lo que fue la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, la segunda cuenta pública de su segundo mandato en un horario nocturno. Ya podemos comentar aquello, pero en líneas generales quiero saber su impresión de lo que fue esta cuenta pública, para algunos balance, para otros una cuenta basada en importantes anuncios. Seremi de Gobierno, ¿qué destacaría usted del discurso a la nación que hizo el presidente el sábado? Sí, bueno, primero mencionar de que el presidente hizo una cuenta pública que a nosotros a todas luces nos parece una cuenta pública maciza, contundente, robusta de lo que ha sido estos 15 meses de gobierno desde que asumimos el 11 de marzo de 2018, donde yo diría que primero que nada un llamado a la unidad, a conversar, a poder buscar acuerdos en las grandes prioridades que tenemos como país, poniendo siempre por delante las prioridades que tienen los chilenos, en base también a desde que la diversidad ideológica que muchas veces tenemos en el Congreso, en el Poder Legislativo, podamos ir en busca de esos acuerdos. Yo creo que particularmente resaltaría el llamado a la unidad, a conversar, a enfrentar en conjunto las grandes problemáticas, pero también ver finalmente cómo ha sido un poco el repaso de estos 15 meses de gobierno, donde se ha planteado ya lo que ha sido el programa de gobierno del presidente Piñera, en las grandes temáticas, en las grandes búsquedas de acuerdo, que fueron principalmente estas grandes mesas de trabajo, las cuales convocó el presidente no solo al sector político, sino que también a la sociedad civil y también al mundo académico. También así lo que fue atender las urgencias sociales, como fue el tema, por ejemplo, del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. Cuando nosotros asumimos teníamos muchísimos inmigrantes en situación irregular o ilegal que de alguna manera no tenían una oportunidad de poder insertarse de buena manera, tanto en la región del Biobío como en el resto del país, así como también la agenda de mujer, que también vino a atender las grandes urgencias o prioridades que de alguna manera estaban postergadas, muchas de ellas todavía con inequidades legislativas que también tenían que atenderse, y también plantear lo que es la hoja de ruta de lo que va a ser este año 2019 y también, por cierto, el resto de los años de gobierno. Aquí poniendo siempre por delante lo que va a ser esta agenda potente en lo que es la red de clase media. También así, cómo continuar con el crecimiento económico. Nosotros sabemos que tenemos un panorama adverso a nivel mundial de economía, pero creemos que podemos estar en un crecimiento alrededor del 3,5%, y también potenciar lo que es agenda de seguridad. Y todo esto en base también a todas las medidas ya legislativas que se han enviado, que le hemos conversado, como son la reforma de pensiones, la modernización laboral, la modernización tributaria, la reforma al sistema de salud, que creemos que finalmente van en directa sintonía de lo que son las prioridades de los chilenos y las mayores preocupaciones. O sea, más que un balance, usted destacaría que fue una cuenta pública pensando en el futuro del país. Yo creo que tuvo ambas partes. Una cuenta pública evidentemente tiene que hacer lo que es un repaso, es para lo que se genera realmente, que es la rendición de cuentas a la ciudadanía de lo que está haciendo el gobierno, pero también un poco cuál va a ser los tintes a seguir, de cuál es un poco la hoja de ruta, que muchos de ellos viene marcado por lo que es el programa de gobierno del presidente Piñera, pero también atendiendo otras urgencias sociales, como en el caso del tema de inmigración, el caso también de la agenda de mujer, y también lo que va a ser un poco el foco de este año 2019, que vuelvo a insistir, es
seguir potenciando lo que es el crecimiento económico, poner un punto importante en el tema de seguridad y, por cierto, también impulsar con fuerza la red de clase media protegida, porque creemos y tenemos la certeza de que son el nivel socioeconómico de nuestro país que ha estado históricamente postergado. Enrique Nostroza, ¿qué le pareció la cuenta pública? Un buen programa de televisión nocturno, porque efectivamente creo que en eso el gobierno fue hábil en trasladar el horario en una cuenta pública que ya hace 2 años se había disgregado del 21 de mayo, donde era habitualmente. La presidenta Bachelet planteó al Congreso poder cambiarla el 1 de junio, pero la innovación de este año es que la cuenta pública se hizo, comillas, en horario nocturno o prime. Eso significó que muchas más personas pudieran ver la cuenta pública. En ese me pareció, digamos, un buen ejercicio desde el punto de vista de las comunicaciones. O sea, que podría repetirse. Me parece muy bien, porque permite centrar en horario hábil. Hay que recordar que el 1 de junio no es feriado, por lo tanto se complica la posibilidad de visibilizar este ejercicio republicano tan importante como la cuenta del presidente de la República. En materia política, en materia de evaluación, yo creo que dio cuenta de lo que le falta a este gobierno. A este gobierno le falta habilidad política. El propio presidente, particularmente sobre una de las reformas más importantes, en su propio discurso la embarró, digamos, como diría el Chavo, porque le habló, había generado a los ministros un acuerdo con la democracia cristiana, el gobierno, el presidente lo tendió, digamos, a generar una confusión, y ha significado que en la última hora el gobierno ha tenido que desplegarse, gastando tiempo, invirtiendo capacidad política, en desplegarse, en arreglar lo que fue una mala comunicación del presidente al parecer. 2, me parece que su llamado en titulares al tema de la democracia, perfecto, muy bien, nadie puede dejar de compartir que efectivamente tenemos una crisis de confianza en las instituciones políticas, pero si quedó solo el titular. Me hubiera gustado que hubiera avanzado no solamente en el tema de la reducción de los parlamentarios, un tema a estudiar para efecto que no se varíe la proporcionalidad en la representación de los territorios. Pero ¿por qué no avanzar, por ejemplo, en algunas cosas que son relevantes? Rebajar la dieta, no solamente de los parlamentarios, el sueldo. No voy a tocar los gastos operacionales, sino que también, como están ligadas legalmente, también plantear una reducción de los salarios de los ministros. Me parece que son medidas básicas, o poder avanzar mucho más fuerte en el tema de la no reelección. Creo que ahí la clase política genera un tema distinto. En general, ¿fue una buena cuenta pública, fue regular o fue mala? En el estilo de Piñera, un estilo, ¿cuál es ese estilo? Desordenado, con mucho anuncio, y las bajadas más bien enredadas. El mejor ejemplo, en un tema tan importante como el tema de pensiones, el presidente Piñera, después de haber tenido un triunfo, va y la embarra. Una polémica con la ADC, dices tú. Claro, innecesaria. Sí. Lo vamos a comentar más adelante. ¿Tu impresión en general de la cuenta pública, Augusto Parra? Yo creo que en términos generales fue una buena cuenta pública, de la que hay que relevar en lo sustantivo el espíritu republicano, la invitación al diálogo y al entendimiento, y a superar un clima político que de alguna manera ha estado marcado por ciertas tensiones, particularmente en el trámite legislativo de algunos proyectos emblemáticos en el último tiempo. ¿Te pareció el tono conciliador, entonces? Me pareció muy valioso el tono conciliador, y creo que puede sentar las bases para iniciar una etapa de mayor entendimiento a nivel nacional, que desde luego le hace muy bien al país y le hace muy bien a la democracia. Por otro lado, recojo parte de lo planteado por Enrique. Creo que en lo que dice relación con las observaciones planteadas por la democracia cristiana, creo que hay que desdramatizarlas, porque el gobierno ha sido bastante claro y enfático en el sentido de que aquí no se trata bajo ningún punto de vista de incumplir el acuerdo de crear una institucionalidad estatal que sea una alternativa para administrar el 4%, pero en un contexto que permita la libre elección por parte de los usuarios del sistema respecto de dónde quieren definitivamente que quede para la administración su respectivo 4%. Creo que ahí hay un tema que tiene que ver más bien con el matiz y que no hay que dramatizar. No me cabe duda que las diferencias que afloraron de manera inmediata al término del discurso se van a ir disipando con el paso de los días y en la medida que vayamos dialogando y conversando un poco más. Respecto del tema de la profundización, el cuidado de la democracia y de las instituciones democráticas. Con un acuerdo nacional, dijo él, ahí yo por la transparencia. Sí, efectivamente creo que
lo que se requiere, más que la reducción del número de parlamentarios, es un análisis un poco más integral y más global, que nos permite efectivamente, como muy bien decía Enrique, revisar de alguna manera la exacerbación de los privilegios que ha ido adquiriendo quienes ejercen funciones públicas en las instituciones políticas y democráticas del país, porque de alguna manera lo que requerimos corregir es un problema de legitimidad de quienes son nuestros representantes populares y de representatividad adecuada de los intereses del ciudadano que hoy día se siente distante. Eso iría de la esas mano para instituciones devolver democráticas. las confianzas, porque lo que dijo el presidente fue anunciar un acuerdo nacional transversal para devolver las confianzas dañadas en varias instituciones del país. Lo que dice Enrique es que los privilegios de los parlamentarios también podrían eliminarse algunos de ellos y que eso tiene que ver también con devolver las confianzas. Sí, yo creo que hay que analizarlo más que en particular respecto de una medida puntual, Pero debiese ser parte de... En una mirada holística y integral, en la que desde luego uno no puede descartar a priori la posibilidad de la reducción del número parlamentario, que puede ser, por cierto, un aporte, como puede no serlo, pero tiene que ser en el marco de un análisis mucho más integral y que nos permita restituir credibilidad, dignidad, confianza, representatividad y, por sobre todas las cosas, legitimidad de la acción pública, porque de otra manera, desde luego, ponemos en riesgo nuestra democracia. Bueno, comentemos un poquito de eso, Seremi de Gobierno, la reducción de los parlamentarios, algo de lo destacado en la última cuenta pública, más allá de si la gente está a favor o en contra. Fue un anuncio importante porque la ley actual que expandió el número de parlamentarios es relativamente nueva, no lleva muchos años, y el Gobierno ha reconocido que fue un error. Y se pretende volver a los 120 diputados y cerca de 40 senadores. Lo que pasa es que yo creo que cuando se hizo la reforma finalmente a nuestro sistema electoral, particularmente el binominal, en el caso de los diputados y los senadores, estábamos hablando de que había una molestia con el sistema binominal, particularmente por el sistema de arrastre, más allá que por el sistema de que fueran dos por un solo territorio. Bueno, finalmente la solución que se dio en aquella época fue aumentar la cantidad de diputados y mantener el sistema de arrastre con un sistema proporcional que genera arrastre tanto como el sistema binominal. ¿Fue un error esa reforma? Yo creo que, a ver, el momento que tú lo planteas y dices que esto va a generar cero gasto fiscal por encima de lo que ya se gastaba entre 120 y 155 diputados, se dice que esto no va a generar un gasto aparte, y si se genera, yo creo que sí, ahí hay un error, hay una mentira directamente en el sentido de plantear un cambio que dices que no va a costar nada y finalmente termina costando dinero. Ahora, ¿qué pasa con la evaluación del aumento de los diputados? Podemos decir que tenemos una Cámara, un Congreso más eficiente, que tenemos un Congreso más transparente, que tenemos los procesos son más lentos. No, realmente no ha significado eso, por lo que consideramos que volver a 120 diputados o volver a 40 senadores creemos que es idóneo. Pero esto también va de la mano un poco con lo que decía Enrique. Cómo nosotros generamos no solamente una reducción numérica, sino que también a esto le significa una mayor calidad en la democracia, una mayor calidad en los procesos, que haya mayor celeridad y, por cierto, también mayor transparencia. Y aquí también el presidente lo anuncia. Es cómo nosotros también modernizamos lo que es el sistema legislativo, cómo lo hacemos más rápido, que las comisiones funcionen de mejor manera, que reducir muchas veces los tiempos. Y se limita la reelección. Yo creo que, claro, ahí estás hablando también del tema de cómo generamos también mayor oxígeno al sistema político, cómo generamos, por ejemplo, que los diputados no se puedan reelegir más allá de dos veces, estamos hablando de 12 años, en el caso de los senadores se plantea una reelección, o sea, estaríamos hablando de un plazo de 16 años. Pero yo creo que ambas medidas tienen que ir necesariamente de la mano. O sea, una cosa es cómo volvemos a un sistema que en principio funcionaba bien en el sentido de la cantidad de diputados, para también reducir los gastos. Aquí directamente cuando se dijo que se iba a realizar este cambio y que esto no iba a significar mayor dinero a las arcas fiscales, realmente no se cumplió, y nosotros creemos que eso también hay que hacerlo. Pero también cómo con nuestro sistema legislativo generamos las modernizaciones necesarias para que el sistema sea más eficiente, que sea más rápido y que de alguna manera los procesos legislativos se puedan acotar dentro, obviamente, de un espacio de responsabilidad de la tramitación de cada una de las leyes. Ahora, el gasto en los parlamentarios es mucho. A alguna gente le puede importar, Enrique, y a otra no. A lo mejor se quieren otro tipo de cambios que ya tienen que ver con la ética, con la moral en hacer política y no tanto el número. En el gobierno de la presidenta Bachelet surge esta reforma supuestamente buscando mayor representatividad. Tenemos la región de Ñuble también, que se separó de Concepción, y ahora el gobierno quiere volver atrás. ¿Tú reconoces un error o crees que yo creo que el eliminar esta es una medida que no es urgente? El eliminar el sistema binominal y todos aquellos temas que sean mejorar la democracia
son temas urgentes. ¿Y se mejora disminuyendo el número de parlamentarios? Es que ahí quiero ir, por eso yo le pongo énfasis a la falta de habilidad política que tiene Piñera y el gobierno en general. Y lo digo con mucha responsabilidad y también con mucha desazón. Porque en un tema tan relevante como la democracia, el funcionamiento del Parlamento en una democracia, el presidente de la República hace un anuncio de este tipo y el presidente del partido con la bancada más grande, que es Renovación Nacional, de su propio sector, dice, mira, ¿sabe qué? Nosotros no estamos de acuerdo en aquello. Entonces, las cosas, el presidente no está solo para efecto de dar ideas titulares, tiene que dar capacidad de gobierno y que esas ideas se implementen en un corto plazo. ¿Y eso parte por ordenar a su gente? Eso parte por tener habilidad para efecto de poder saber en qué escenario se está moviendo. Eso se requiere de un gobierno. Y por lo tanto, lo que yo veo con mucha desazón es que el gobierno le falta, no se da cuenta que su principal problema tiene que ver con la habilidad política. Habla de un país que no es el que refleja las propias encuestas que ellos han seguido, la Academia es un ejemplo, y particularmente sobre un tema tan relevante, que se tomó la agenda de la cuenta pública, la reducción del número parlamentario, que si se analiza, bienvenido puede ser. Si eso ayuda, perfecto, nosotros estamos disponibles, pero nos encontramos de que esa propia idea central de la cuenta pública de Piñera no tiene el respaldo de su principal partido. Eso da cuenta de falta de habilidad, de realismo, porque las cosas no solamente necesitamos un presidente que las anuncie, sino que tenga capacidad de implementarlas. Y lamentablemente hemos visto dramáticamente que en estos 15 meses el déficit político del gobierno es capacidad de implementación de las propias cosas que anuncia. O sea, esto debería haberlo coordinado antes de dar el anuncio con la UDI, con RN, para eso son con los comités políticos. para evitar esas declaraciones que juegan en contra. Para eso son los comités políticos, para eso es la gestión política del gobierno. Ahora, decir, mira, esto es responsabilidad solo de Piñera sería un error. Hay falta un comité político, creo que en el análisis que se hace es que hay un comité político que está desgastado, que no tiene estabilidad para sentir, presidente, no anuncie esto porque sabe que de su partido le van a decir que no. Esas son cosas Enrique, básicas en la política. En todos los gobiernos cuesta ordenar a los partidos. Sí. Lo vivieron ustedes con el caso de, bueno, ¿qué se priorizaba? Si el crecimiento económico o la política medioambiental. ¿Te acuerdas con la renuncia de ministros? Así es. De Economía y de Hacienda. Por eso pongo el punto. El principal anuncio de la cuenta pública de Piñera fue este. Ese principal anuncio no tiene la base en su propio partido. Entonces ahí tenemos un problema. Por eso yo digo, más que decir, mire, me parece muy bien que esto ocurra, me da desazón. Yo creo que el gobierno tiene que asumir. Y si algo podemos relatarle es que un tema principal de la gestión de gobierno es tener capacidad política para implementar los anuncios que se tienen. Tienen todo el derecho a tratar de ejecutar su programa del gobierno. Para eso la gente lo eligió. Pero eso requiere un mínimo de habilidad política que lamentablemente uno echa de menos en este gobierno. Uno de los más locuaces fue Mario Desbordes. Incluso habló condicionando el trámite futuro de la reforma a las pensiones, entrando en pugna también ahí con la DC y con lo que dijo el mandatario. ¿Te pareció a ti, Augusto, de que el presidente corrió por cuenta propia en los anuncios que hizo? Mira, creo que en términos generales en Chile hay un cierto déficit como conglomerado en entender la cultura que debe tener un conglomerado gobernante. Hay ciertas materias que deben ser planteadas a través de canales distintos que los medios de comunicación, justamente en el comité político. Se reúnen todas las semanas, se supone. Sí, así es, pero efectivamente falta espíritu y ánimo de coalición, quizás fortalecer un poquito más los afectos, las confianzas y construir. ¿Pero eso va del presidente a los partidos o al revés? Mira, yo estoy hablando de los partidos, no estoy hablando del gobierno. Ahora lo aterrizo. Pero el gobierno gobierna, sí, valga la redundancia, lógico. Con Chile vamos. Lo aterrizo recogiendo parte de lo que plantea Enrique y que yo creo que indudablemente fue una de las grandes dificultades que enfrentó la nueva mayoría como coalición en el periodo de tiempo que duró y durante el periodo de Bachelet II, que tiene que ver justamente con la indefinición respecto del liderazgo del conglomerado. El presidente de la República es presidente de la República, jefe de gobierno, en esa condición además jefe de Estado, pero además muchas veces ejerce el papel de jefe de coalición de gobierno. Y vimos, por ejemplo, en el caso particular
del presidente Lagos, en su minuto ejercer en propiedad esa conducción. Incluso cuando había negociaciones políticas complejas al interior de los partidos, el presidente mediaba y tomaba decisiones. En el gobierno de Piñera 1 vimos lo mismo. En momentos de dificultades de Chile Vamos, el presidente tomó decisiones y actuó como jefe de coalición. Y sin embargo, en los últimos años vimos en Bachelet 2 la ausencia absoluta de un jefe de coalición, y hoy día con Piñera 2 vemos que nos está ocurriendo un poco lo mismo. Entonces yo creo que es necesario hacer esa revisión y buscar esa voluntad y esa disposición, que en algunos casos, ojo, no se trata ni solo exclusivamente tiene que ser una función del presidente, en algunos casos también se ha delegado. Yo creo que Rodrigo Peñailillo, por ejemplo, quizás en el gobierno de Bachelet 2, durante los primeros meses del gobierno, antes de la salida de Rodrigo, actuó él como jefe de coalición. Después que se produjo el cambio de ministro del Interior, no hubo jefe de coalición, pero es una función que se puede delegar, pero que es del todo necesaria, en la que yo creo que hay que hacer una reflexión profunda que nos permita que pueda existir una mejor articulación al interior del conglomerado gobernante. Pero además, el tirón de oreja a los partidos, que yo creo que tienen que hacer un cambio cultural importante en términos de apertura y asumir responsabilidades mayores. Francesca, ¿qué opina usted de todo esto? No, a ver, yo creo que... ¿Se apunta al liderazgo del presidente? No, yo creo que el liderazgo del presidente Piñera yo creo que es indiscutido, y en gran parte el liderazgo del presidente Piñera en base también a un conjunto de un buen programa de gobierno. ¿Y por qué lo contradicen algunos personajes? No, yo creo que, a ver, aquí primero que nada, cuando nosotros hablamos de partidos políticos que están vivos y que tienen sus opiniones, y que evidentemente hay conversaciones, está el comité político donde se conversa este tipo de temas. El presidente de Renovación Nacional habló de la reforma de pensiones, ¿no? De la reforma y dijo que la celeridad del tema del tema de... 5 minutos antes de la cuenta lo dijo. De los 120, pidió celeridad para entregar esta reforma al Congreso. Sí, está bien, pero estamos hablando de... Estamos hablando de los diputados y los senadores. Pero por eso son opiniones que son respetables. Yo creo que, evidentemente, sí, dentro de una coalición de gobierno hay diversidad de opiniones, eso es lógico, y qué bueno que así sea, y qué bueno también que se generen los espacios de conversación. Así que lo que tenemos que hacer es conversar, y entre todos los partidos de Chile Vamos, a priori, poder ir construyendo lo que va a estar haciendo también el trazado de nuestro gobierno, pero también con los partidos de la oposición, cuando, por ejemplo, nosotros planteamos grandes reformas, como por ejemplo la reforma de pensiones, y hubo sectores políticos que se negaron a conversar. Entonces nosotros creemos que aquí es importante que entre todos, dentro de las diferencias de opinión que tenemos, porque aquí también nosotros celebramos también en la democracia cristiana que se haya abierto a conversar, o al Partido Radical que se abrió a conversar, en un tema tan importante como las pensiones. Entonces, dentro de toda esa diversidad, nosotros tenemos que ser capaces de construir. Y aquí particularmente dentro de Chile Vamos, evidentemente muchas veces tenemos diferencias. Y lo que dijeron después es la DC poniendo en jaque el entendimiento con el gobierno. Yo voy a reafirmar. ¿Tú podrías asegurar de que se va a respetar el acuerdo con la DC? Pero por cierto que se va a respetar el acuerdo con la democracia cristiana. Se ha dicho por todos los lugares, se va a respetar el acuerdo con la democracia cristiana. Ese 4% no lo van a administrar la AFP, lo va a hacer una entidad pública, y evidentemente aquí dentro de eso se va a ir conversando también con la democracia cristiana. Sí, pero Mario Desbordes sale diciendo otra cosa, de que el afiliado tiene derecho a elegir entre una gama de entes y que no se le obligue solamente a estar en una institución pública. Francisco, está bien, pero nosotros suscribimos un acuerdo con la democracia cristiana y con el Partido Radical donde se conversó sobre la reforma de pensiones, y para nosotros era muy importante que esta reforma se conversara en el Congreso. Nosotros suscribimos un acuerdo con la democracia cristiana y el Partido Radical, y como todos los compromisos que asume el presidente Piñera, los compromisos se cumplen. Y nosotros vamos a conversar sobre ese acuerdo, vamos a conversar también con evidentemente con otros partidos de Chile Vamos, pero también con los partidos de oposición, porque no nos interesa únicamente que decir, mira, pues, logramos conversar, sino que lo que nosotros queremos es lograr que se apruebe una reforma a las pensiones que vaya a potenciar lo que hoy en día es el pilar solidario, y que también solucione lo que es nuestro sistema de cotización individual. Y creemos que aquí las diferencias políticas solo pueden alimentar algo que sea una mejor ley, y nada más que eso. Vamos a hacer una pausa, nos queda algo de este tema, así que lo vamos a retomar al regreso con una opinión de cada uno de este anuncio de un estudio para el metro de Concepción, y luego más adelante hablamos de lo que sucedió con los tornados en Los Ángeles, con la ciudad de Talcahuano también, y todo lo
lo que generó el paso de ese fenómeno, Concepción Centro también se vio perjudicado. Volvemos a Pulso Político, espérenos. Este domingo, ¿quién no está súper acumulado con 5.100 millones? Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Colegio San Pedro Nolasco de Concepción, perteneciente a la familia Mercedaria, con 71 años educando a niños y jóvenes de nuestra región. La educación mercedaria es cristocéntrica y humanizante. Buscamos entregar educación de calidad para desarrollar las habilidades de nuestros alumnos en las ciencias y formar personas que vivan los valores del Evangelio, aportando a nuestra sociedad con justicia, verdad, solidaridad, empatía y libertad. Únete a nuestra comunidad. Libres para liberar. Este domingo, ¿quién no está súper acumulado con 5.100 millones? Seguimos en Pulso Político. Bueno, la cuenta pública da para mucho y lo más probable es que la sigamos analizando en los diferentes programas que tiene nuestro canal a través del departamento de prensa, Pulso Político, Puntos de Vista. Pero antes de pasar al segundo tema, quiero escuchar su opinión, partiendo por Enrique, de esto que dijo el presidente acerca de un estudio de factibilidad social y económica para un metro de Concepción. ¿Te parece un anuncio importante o es simplemente que el gobierno acá se está sumando a la voz de diferentes organizaciones que piden ese metro y no le quedaba otra alternativa al Ejecutivo? Yo creo que el gobierno escuchó, voy a decirlo de buena fe, el gobierno escuchó un clamor que había. ¿Escuchó tarde o no? Sí, tarde, porque hay que recordar que la ministra Hood vino en agosto del año pasado y dijo, que no bajándose el avión, dijo, mira, sabe que esto no. Después hubo un clamor, hubo que decirse, hubo varios meses de decir, mira, sí, no. Al final que el presidente diga, mira, esto es prioridad, ok. Yo espero que sea rápido, que no se meta en el plan integral de transporte, sino que efectivamente se le dé una solución, porque es un estudio técnico, que diga, mire, es viable, no es viable, cuesta esto. Esto es necesario porque además todos sabemos de que una iniciativa de esas características no puede ser de un periodo de gobierno. Y por lo tanto, yo creo que es clave que sea rápido. Se habla de aquí a los próximos 10 años, sí, incluso. Sí, está bien. Y yo creo que son los tiempos. Pero es una virtud al escuchar. Y por lo tanto, escuchar, pero hacerlo rápido. Que no se quede metido, digamos, que no se entrampe. en solo un titular. Luego, permítame decir de inmediato de que yo creo que a la región le faltaron cosas que son relevantes. Me pareció grave que no dijera nada el presidente de la provincia de Arauco. O sea, ¿omitió el tema? Al día siguiente la cuenta pública, un carabinero herido en una ruta de la provincia de Arauco. Anteriormente, una serie de hechos muy complejos en la provincia de Arauco y más bien su concentración es la región de la Araucanía. Ahí yo pediría, particularmente estando en esta mesa la vocera de gobierno, la CNM de gobierno, una autoridad importante de esta región, que efectivamente se logre generar una mayor preocupación sobre la provincia de Arauco. Lo que está pasando en la provincia de Arauco es grave. Habla mucho de aprobar la ley antiterrorista, los cambios que se quieren hacer. Claro, pero se requiere una mirada particular porque la realidad de nuestra provincia de Arauco es distinta. Y creo que ahí le faltó poder mencionar aquello y algo que quizá fue tan pedido cuando eran oposición por parte de los actuales habitantes de La Moneda, que era el tercer dique, el nuevo dique que albergue buques post-Panamá, que eran más. Sí, no, me parece que podría haber sido una buena oportunidad para que el presidente, que ya lo había anunciado en campaña, puede haber dicho, mira, ¿sabe qué? Yo voy a dar un impulso presidencial independiente de lo que diga la Armada o el Ministerio de Hacienda. Respecto a la región del Biobío, ¿qué le pareció, Augusto, el anuncio de estudio del metro penquista? Mira, yo creo que lo primero es que hay que destacar la voluntad para abordar los temas de descentralización. Creo que el anuncio de la conformación de una mesa o una comisión asesora presidencial para abordar
una agenda de descentralización que profundice los temas en los que ya se está avanzando y que permita además revisar cómo vamos fortaleciendo la gestión de los gobiernos regionales y las municipalidades, constituye un aporte valioso. Y para las organizaciones de la sociedad civil, que estamos particularmente comprometidas con el tema de la descentralización, resulta indudablemente un muy buen anuncio que acogemos con muy buena disposición. En relación al metro, yo difiero un poquitito de Enrique en el sentido de que yo creo que el metro por sí solo no necesariamente es una solución a... No es la única. No es la única, ni necesariamente es una solución para resolver los grandes problemas de conectividad y transporte público del Gran Concepción. Pudiera constituir, por cierto, un gran y valioso aporte. Por lo mismo, a mí me parece que es una buena medida que esté incorporada a un plan de transporte público integral, aunque incluso nos demoremos un poquitito más. Creo que indudablemente lo importante sí, y en eso es valioso poder de alguna manera mantenernos todos atentos, vigilantes y comprometidos, es a tratar que efectivamente podamos tener un macroplan de transporte público cuanto antes para el Gran Concepción, porque no cabe duda que es una materia que reviste urgencia para poder mejorar la calidad de vida del Gran Concepción y ir avanzando en el anhelo de ponernos a tono con las exigencias de los tiempos, y en el caso del Gran Concepción no tenemos por qué no soñar y anhelar con la posibilidad de constituirnos en una Smart City. Ahora, Seremi, nadie podría desconocer la importancia de un metro para Concepción, pero me imagino que tiene que ir de la mano de otras reformas, de otros proyectos, como por ejemplo lo de la Ruta 160, que me imagino el gobierno también está trabajando. Sí. Hay algunos proyectos importantes en carpeta. Sí, efectivamente, y por eso yo destaco lo que dice Augusto, o sea, cómo hacemos esta mirada más integral dentro de este plan de lo que es el transporte público del Gran Concepción, porque muchas veces nos quedamos con la obra pequeña que de alguna manera a los 2 minutos ya se nos queda un poco obsoleta, o que nos integra de buena manera con el sistema de transporte público. Aquí también hubo otro anuncio, aparte evidentemente de la voluntad del gobierno de incorporar lo que es este estudio de factibilidad de lo que es el metro, y aquí también recoger un poco, o sea, cuando hablábamos de escuchar, bueno, yo creo que un gobierno que no escucha es un gobierno que no hace la pega directamente, y muchas veces cuando hablábamos antes también, y lo mencioné en la primera parte de la intervención, cuando hablábamos antes de que nosotros tenemos un plan de gobierno, tenemos un programa de gobierno, pero también nosotros fuimos capaces, dentro de estos 15 meses que llevamos de gobierno, de recoger muchas cosas que no estaban en el plan de gobierno, como por ejemplo la situación de los inmigrantes en nuestro país, que necesitaban una medida urgente para poder dar oportunidad a personas que no estaban pudiendo tenerlas por el hecho de su condición de irregular o ilegal directamente en el país. Así que escuchar yo creo que tiene que ser puesto como algo muy positivo, mucho más allá de, claro, es que se lo dijeron de afuera. Bueno, pues podemos recoger y ver finalmente cuáles son las posibilidades reales de poder construir el metro en la ciudad de Concepción. Pero también se hicieron otros anuncios importantes con respecto a lo mismo que estaba hablando Augusto, de cómo integramos finalmente nuestra red de transporte público, particularmente, por ejemplo, con lo que sería la extensión del biotren a Lota, con lo que sería la extensión del biotren también a Penco, donde finalmente también vamos creciendo. Podemos hacer crecer un poco más lo que es nuestra red, y también obviamente el anuncio que hizo también el propio presidente Piñera acá en la región del Biobío. El alcalde de San Pedro reclamó que red no fuera San Pedro. Bueno, lo que pasa es que tenemos que ir avanzando, y tenemos que ir avanzando también de manera responsable y gradual de cómo podemos ir avanzando para hacer esta red cada vez más grande. Y cuando hablo de red de transporte, no hablo únicamente de los buses. No, él reclamaba por el tema de los buses eléctricos. ¿Cómo nosotros podemos hacer anuncios? Primero que nada, que sean responsables y que se puedan financiar, porque podemos decir, sí, bueno, cuando lo que estamos hablando es decir, sí, metro a Concepción, vamos a hacer el estudio de factibilidad del metro. Y una vez que tengamos ese estudio, que puede ser que nos demoremos un poco más por el hecho de integrarlo en el plan, pero que finalmente también esto vaya en pro de que el día de mañana, cuando terminemos de construir el metro no se nos quede pequeño tampoco. Entonces, ¿cómo vamos integrando la ciudad? Y yo creo que es la manera también de hacer crecer el transporte público, particularmente en la provincia de Concepción. Muy bien, no podemos estar indiferentes a lo que pasó en nuestra región en los últimos días con este tornado que sacudió a Los Ángeles y luego, el día después, el pasado viernes a la comuna de Talcahuano, dejando una persona fallecida, decenas de personas damnificadas, 700 casas
fueron golpeadas por este fenómeno de la naturaleza en total en la región del Biobío. Todavía tenemos reuniones del COE. Enrique Nostroza vivió esta experiencia cuando otras circunstancias similares se dieron en el gobierno anterior. A lo mejor, no sé si les tocó un tornado, creo que no, pero la respuesta del Estado es la que pasa un examen con esto. Y el presidente Piñera anunció RED, un conjunto de radares, para monitorear la llegada de estas trombas y poder adelantar un poco la evacuación de las personas, pese a que no se puede hacer a lo mejor con horas de anticipación, pero sí 10, 15 minutos. Eso no está hoy en día en el país, pero es una reacción. La gente quiere prevención, Enrique. Sí, efectivamente el tema del anuncio de poder incorporar tecnología a esto me parece muy bien. Yo ojalá que se ocupe también experiencia que allí muy cerca, en la Universidad de Concepción, existe sobre estos temas, así que por lo tanto ahí hay un aviso que se debería tener. Yo quiero destacar, eso lo decía fuera de cámara a la CNM Parodi, creo que la reacción del gobierno fue oportuna. El despliegue... ¿Fue mejor que en otras emergencias? Yo no sé si mejor. Creo que la región del Biobío es muy difícil. Es que en los incendios forestales se criticó la reacción del gobierno, como tardía. Yo en general, cuando hay personas que sufren, cuando hay personas que requieren la acción del Estado, creo que nosotros no podemos hacer una crítica así del tipo de la política, de la política contingente, sino que más bien en este caso yo creo que valorar primero. Le expliqué rápido, yo debo reconocer de que el presidente de la República haya estado en la zona, me parece una buena señal porque eso permite activar a los servicios públicos con mucha facilidad. La respuesta del gobierno ha estado desplegado en una emergencia acotada, pero de gran relevancia. Hay muchas personas que están sufriendo esta razón y creo que habla bien de la capacidad del Estado, porque aquí funciona un municipio, funciona la red de emergencia, y yo destacar, aparte de los funcionarios públicos que se han esforzado en poder levantar rápidamente los catastros, destacar a dos instituciones que han hecho o tres instituciones que han hecho una gran labor. La PDI y Carabineros, que se desplegaron para efecto de garantizar seguridad en un momento donde esto fue a las 2 de la tarde, ya a las 6 ya estaba oscuro, sin energía eléctrica, desplegarse en esas poblaciones que requerían seguridad, me pareció correcto y valorable, y un reconocimiento a nuestros oficiales y funcionarios de Carabineros y de la PDI. ¿Y cómo podemos mejorar, Enrique, la prevención? Porque hemos avanzado mucho como país en nuestra red meteorológica. La Dirección Meteorológica de Chile merece todo el respeto de la población, también la Armada hace lo suyo. El día anterior se sabe las condiciones climáticas, incluso podría asegurar que varios días ya se sabe cuándo va a llover, qué intensidad va a tener. Los sistemas frontales en las noticias se anuncian también con bastante anticipación. Y hay condiciones que hacen propensa la ocurrencia de estos tornados. Incluso generó mucho comentario en redes sociales porque uno o dos personajes de la televisión hablaron de que podrían venir más, como ocurrió en Talcahuano. ¿Qué debería hacer el Estado para poder prevenir, avisar antes una situación como esta? Mejorar la red de predicción de estos eventos. ¿Estos radares son un avance? Sí, por eso digo, hay que aprovechar las capacidades que existen. Aquí en la región, la Universidad de Concepción tiene una gran experiencia en esto, el Centro de Óptica y Fotónica, el tema de meteorología, funciona muy bien acá. Se podría aprovechar. Luego, segundo tema, no desinformar. Creo que lo importante es hacer un llamado a que la población se informe a través de los medios oficiales. Por lo tanto, no por redes sociales. No por redes sociales, escuchar a nuestras autoridades. La ONEMI, la vocería que es el gobierno, es relevante. Tercer tema, me parece también importante poder señalar, poder aplaudir esta capacidad que tiene el Estado en la región del Biobío para rápidamente dar cuenta de catástrofes que son complejas. Y cuarto, yo ahí pongo en duda los pronósticos a propósito del cambio climático y otras situaciones. El domingo anterior cayeron en la provincia de Concepción, precipitaron 35 milímetros en cerca de 3 horas. Eso no estaba previsto, ni siquiera en los pronósticos que habían llegado oficiales la mañana de ese día. Entonces, o sea, cuando la gente critica, lo hace desinformada. Yo creo que hay que estar preparado. El cambio climático genera condiciones meteorológicas que hacen que estos eventos sean mucho más impredecibles, pero son más frecuentes. Y por lo tanto tenemos que tener capacidad para reaccionar con rapidez. Información oficial a través de las fuentes oficiales, no desinformar, tener activo nuestra red de protección local, dónde está nuestra familia, qué hacer si ocurre, dónde llegamos, cuáles son los teléfonos,
ocupar mensajería de texto, no saturar las redes telefónicas como ha ocurrido. Y tercero, ayudar a las autoridades del Estado, en este caso del gobierno, que se despliegan y han hecho una buena labor en este caso. Seremi. Bueno, yo creo que recojo algunas cosas que decía Enrique. Yo creo que es un evento al cual nosotros no estamos acostumbrados, es algo bastante excepcional. Y primero yo quiero destacar a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía actuó muy tranquilamente ante la emergencia. Nosotros rápidamente, el intendente Yacaman, apenas pasó el tema en Los Ángeles, nos mandó a todos a llamar y partimos todos a Los Ángeles a poder reunirnos allá con la gobernación y ver cómo íbamos a enfrentar esto. La tranquilidad que tenían las personas, yo creo que era muy digno de destacar, y también el espíritu de solidaridad. Lo mismo pasó acá en Concepción, cuando pasó la destrucción de los centros comerciales ahí en la calle Freire con Rengo. También cómo la misma ciudadanía se autoorganizó para que las personas no pasaran por debajo de las cornisas. O sea, la verdad, primero destacar un poco de que yo creo que hay muchas lecciones aprendidas en base a las diferentes catástrofes que hemos ido ocurriendo, ya sea el terremoto del 2010, los incendios forestales que atravesaron en el gobierno de ¿Seremi con la ONEMI es suficiente? Yo creo que se tiene que fortalecer el rol de la ONEMI, y eso también lo ha planteado el presidente Piñera, pero también entender de que vamos a tener fenómenos a los cuales no estamos acostumbrados. Yo creo que eso también es algo que tenemos que como lo decía también Enrique, cómo nosotros enfrentamos estos nuevos eventos y cómo también nos preparamos después. O sea, yo creo que aquí es bien importante... Es que ahora ya se sabe que pueden ocurrir tornados. Pero por eso mismo, yo creo que en este momento es muy importante, primero que nada, evaluar la gestión de la emergencia que tuvimos, no solo como gobierno regional, sino que también en coordinación con los municipios, en coordinación con las policías, en coordinación con las Fuerzas Armadas, que quiero destacar el rol particularmente de las Fuerzas Armadas y de las policías y de bomberos en el despliegue que tuvieron, porque la verdad que fue muy importante. El tema de la seguridad, como decía Enrique, fue algo que nos demandaban bastante los vecinos. Queremos dormir tranquilos, que no pase nada. Tenían la experiencia del año 2010, entonces el despliegue que hizo Carabineros fue importante, y las policías también, así como también las Fuerzas Armadas, para poder prestar ayuda en todo lo que es la recolección de escombros. Pero sí es importante también mencionar de este despliegue, que yo creo que fue oportuno, que tuvo mucho sentido de urgencia. La venida del presidente Piñera creo que ayudó a eso, a tener más sentido de urgencia, en el sentido de poder atender, pero también entender después que una vez pasada la emergencia, cuando ya podamos ver cuáles son las ayudas que se pueden prestar las diferentes familias a través de subsidios para poder arreglar sus casas, es como también nosotros sacamos lecciones aprendidas de esto, y también planificamos de que esto puede volver a pasar. ¿Y cómo podemos anteponernos o cómo podemos ser un poco más preventivos? Estamos ante una excepcionalidad, y que evidentemente esto nos tiene que generar de que esta excepcionalidad el día de mañana puede ser que se vuelva a repetir, y aquí también el sistema de radares mencionado por el presidente Piñera creemos que es el camino, pero también ir aprendiendo cómo los servicios públicos se pueden ir adaptando también a este otro tipo de fenómenos, a esta otra persona invitada, digamos, a la región del Biobío, que muchas veces nosotros no la conocíamos, no estábamos acostumbrados. Augusto Parra, ahora sumamos tornados a los volcanes con sus erupciones, terremotos, maremotos, inundaciones, aluviones. Me quedé corto. Sí, sin duda. No, y como país también, un territorio vulnerable. Bueno, sin duda la región del Biobío ha sido golpeada ya en innumerables oportunidades por distintos tipos de catástrofes, y esto de alguna manera ha ido repercutiendo en un fortalecimiento de nuestras capacidades de reacción de la comunidad en su conjunto. ¿Y de las instituciones? Y de las instituciones, por cierto. Yo creo que en esto efectivamente hay que destacar el rol del gobierno, la capacidad de respuesta de las instituciones públicas como bomberos, las Fuerzas Armadas y desde luego las municipalidades con sus funcionarios que han estado disponibles y colaborando con generosidad con las personas que han sido de alguna manera víctimas de esta catástrofe. Desde esa perspectiva yo creo que desde luego hay que, y en eso aunque suene redundante, creo que hay que valorar la visita del presidente Piñera. Pone desde luego el sentido de urgencia a abordar este tipo de dificultades y acompañar adecuadamente a las familias, pero también genera la sensación de acompañamiento de que no se está solo frente a esta catástrofe tan dolorosa. Ahora, creo que es muy temprano todavía para hacer un balance. El impacto, a diferencia del terremoto o de otro tipo de catástrofe, es un poquitito más focalizado. Y hoy día la tarea recién comienza, y la tarea es la reconstrucción. La reconstrucción y ayudar a los damnificados. Y ayudar a los damnificados. Y ahí yo creo que
esperamos que la capacidad de respuesta sea tan importante y significativa, oportuna y eficaz como fue la respuesta a la emergencia. Eso es lo que esperamos todos. Augusto Parra, muchas gracias por venir a Pulso Político. Muchas gracias a ti, Francisco, y buenas noches. Un agrado compartir el panel con Francesca y con Enrique. Seremi, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Gracias por venir. Don Enrique Nostroza, hasta la próxima. Muchas buenas gracias, noches. Francisco. Buenas noches. Y a ustedes sigan en compañía de TVU. En Pulso Político, hasta el próximo lunes.